Buenos días, hoy es miércoles 4 de enero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, catedrático universitario. Jaime, buenos días. Gracias por aceptar esta primera entrevista del Muy año. buenos días, Jaime. Ayer Un empezamos, ayer gusto. empezamos con una candidata a la viceprefectura por el Partido Socialista, la primera del año, y hoy continuamos con usted con la segunda entrevista de este nuevo año. A propósito, que tenga un año lleno de realizaciones, de Muchas cosas gracias. buenas, de cosas positivas, en medio de, Jaime, pero ¿cuál es su lectura breve de lo que vivimos los ecuatorianos en el 2022 en el campo político, con los famosos poderes judicial, legislativo, ejecutivo, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura? Siguen llegando, lamentablemente, noticias negativas, no se ponen de acuerdo los dueños del país, de los poderes, para repartirse los cargos a nivel nacional, los cargos claves. ¿Cuál es su lectura de lo que sucedió en el año 2022 a nivel nacional? Muy buenos días, estimado Jaime. Un feliz año para usted también y a todos quienes nos escuchan. Bueno, primero tenemos que decir que este gobierno en realidad ha enraizado la dependencia del Ecuador hacia las potencias, principalmente Estados Unidos y China. Recordemos que algunos de los tratados de libre comercio están en negociación. A finales del año anterior, en diciembre, se aprobó una de las leyes que se venían discutiendo en Estados Unidos, que es un acuerdo básicamente para combatir economías ilícitas, narcotráfico, delincuencia, y también la transferencia por ejemplo, la trata de personas. Entre otras cosas, también hay un acuerdo económico de por medio. Hay otro que se está yendo a firmar con China e incluso el gobierno dice otro con Corea, ¿no? Esos son como las puntas de las lanzas económicas a nivel nacional. Es decir, estamos remarcando una dependencia económica. A pesar de eso, el Ministerio de Gobierno de Lazo dice que este es uno de los años más exitosos en economía. Si revisamos las mismas cifras de ellos y del Banco Central, en este año se ha crecido 2,7% en comparación con el año anterior, que era el 4%. Hacemos una suma, no llegamos al 7%. En 2020 hubo un retroceso, una contracción económica de 7,8%, casi del 8%. Es decir, que todavía no recuperamos el crecimiento económico que teníamos en 2019. Y frente a estas cifras, no podemos decir que la economía del Ecuador sea de las mejores. Y asimismo, a finales de año, en diciembre de 2022, después de varias vicisitudes económicas y políticas, Guillermo Lasso anunció que se estaba postulando para la reelección. No sé si le escuchó usted. Eso Llegando a Washington, dice, denunció allá en el exterior, en los Estados Unidos. sí, llegando a Washington, dice, uno se envalentona, ¿no? Para decir que va a la reelección, como si en Estados Unidos eligieran, no vota Sí. allá Biden ni los ciudadanos estadounidenses. Incluso yo me preguntaba quiénes ponen aquí presidentes, si Estados Unidos o los ecuatorianos. Entonces, parece que hay una campaña incluso de por medio, un apoyo de Estados Unidos para que Guillermo Lasso pueda repetir su elección en 2025. Bueno, en este año en realidad esa ha sido una tónica permanente del gobierno, mientras que se ha descuidado las aristas principales de la economía, del empleo, de la reducción de la pobreza dentro del Ecuador. Recordemos, por ejemplo, una de las cosas que sucedió con el petróleo de los ecuatorianos. A diciembre del 2021 se llegó a producir apenas el 12% de los 500.000 barriles diarios que se venía produciendo en los años anteriores. En diciembre de 2022 apenas se llegó a producir el 80% de lo que se venía produciendo en los anteriores años. Tanto es así que los problemas en Coca-Cola Sinclair, perdón, en el río Coca, que se venían dando ya en época de Moreno y a finales del Claro. último gobierno de Rafael Correa,
continúan en este gobierno, continúan en el No gobierno se ha detenido la de erosión. Guillermo Lasso. Y exactamente, y es una de las formas principales de los recursos económicos que tiene el Estado ecuatoriano y el gobierno ecuatoriano. Y más bien lo que sí ha incrementado son las remesas de los migrantes ecuatorianos en el extranjero, principalmente de Estados Unidos. Y este año ha sido uno de los años más fructíferos. Algunos dicen que superan los 3.000 millones de dólares en este año solamente de las remesas. Al mismo tiempo que el gobierno dice que baja las cifras del desempleo en el Ecuador, proporcionalmente suben la migración de los ecuatorianos hacia Estados Unidos. En una época totalmente gélida, por ejemplo, el último trimestre de, del año anterior, de 2022, que se iban a Estados Unidos en medio de tormentas, que no les dejaban pasar a los migrantes, etcétera, ¿no? Incluso Estados Unidos se encuentra en graves problemas económicos. Ellos tuvieron el huracán Ian, una tormenta helada ahora, algunos estados se encuentran a 20, 30 grados bajo cero, Ya, ¿no? Y ese es los Jaime, dilemas de la migración. Sí. Jaime, y la migración no se detiene, ¿no? No se detiene. La migración es impresionante de la salida de ecuatorianos en busca del paraíso. Ahora, una de las situaciones que ha sucedido también en el 2022 en términos económicos y políticos es que quienes han crecido aquí son los bancos, casi el doble de su capital. 9 de cada 10 dólares que provienen de los bancos y de las cooperativas vienen de los créditos de consumo. Dice, el consumo de los ecuatorianos ha crecido en el año 2022, pero claro, porque no hay empleo. Hay que hacer un crédito a la cooperativa más cercana, al banco más cercano, y eso es lo que ha incrementado los dólares de los bancos y las cooperativas. Sin embargo, el bolsillo de los ecuatorianos se ve claramente reducido y saqueado incluso hasta por los impuestos. Le doy un dato, estimado Jaime, el parque automotor del Ecuador en el año 2022 se vendió 141.000 vehículos. De esos, el 40% corresponden a camiones y camionetas que sirven para el trabajo diario y que provienen de créditos dentro de las concesionarias, pero también con auspicios de las cooperativas y de los bancos. Apenas un 30% corresponde automotor de lujo, más de 30.000 dólares, solamente el 30%. El 70% es para movilización interna de la familia, trabajo y consumo. Y todos esos vehículos, la mayoría de los vehículos del 70%, corresponden a créditos en cooperativas y en bancos, para tener un dato hacia dónde están yendo los créditos de los bancos. Ahora, con esta realidad económica, llegamos a un problema central político que usted preguntaba. El 2022, hasta más o menos el mes de noviembre, de enero a noviembre del 2022, se notaba una debilidad política clara de Lazo. Primero porque no tiene mandato político, ganó con escasos puntos, que no se llegaba al 4%, no se tiene más del 10% como dice la teoría política para tener mandato político, y luego no tenía mayoría parlamentaria, lo que implicó diversas tácticas, como por ejemplo la primera, ¿no? Que era la del gobierno, los proyectos de ley económica urgente. Segundo, las mayorías móviles con los diferentes grupos parlamentarios. Y tercero, que fue de la última etapa del año anterior, que es de la consulta popular. Una lucha permanente con la Corte Constitucional hasta tener aprobadas las preguntas a finales de año. Estas fueron las tres tácticas de 2022. Jaime, desde su punto de vista, ¿qué pretende el gobierno con el tema del referéndum que está en marcha y que se va a realizar el mismo día de las elecciones seccionales? Porque unos dicen que pretende de alguna manera apuntalar su gobierno, su imagen con este tema de la consulta. En primer lugar, la consulta popular nació como un distractor desde el mes de mayo del 2021 en que se posesionó Guillermo Lasso, que se venía diciendo que se iba a hacer la consulta popular, hasta que se animaron a fines del 2022 en darle mayor crédito. La consulta popular, yo decía, es una gambeta como la que hacen los futbolistas, ¿no? Un engaño. Se muestra el cuerpo hacia un lado y mientras se rebasa a los políticos por el otro lado. Pues Guillermo Lasso lo que quiere hacer es acrecentar su poder frente a que no tiene mayoría parlamentaria en la Asamblea.
Si uno se pone a revisar los anexos de las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional, se le dejaría a Guillermo Lasso el poder para decidir de asuntos centrales sobre política institucional, sobre medio ambiente, sobre criminalidad, sobre delincuencia, sobre problemas económicos, hasta que resuelva la Asamblea. La Asamblea se demorará en debatir leyes 1 o 2 años. Es decir, en 1 o 2 años, en 2 años se acabaría ya el periodo de Guillermo Lasso. Mientras tanto, las resoluciones de los ministerios podrán regir hasta que se aprueben las leyes. Esto es una de las cosas trascendentales que está sucediendo en todas las preguntas. Por ejemplo, en el caso del Consejo de la Judicatura, recordemos todos los ecuatorianos que el día de ayer se rechazó la cuarta terna para iniciar el año. Rechazó la Le cuarta terna. devuelven, señor, vaya con su terna, le dicen al señor Saquicela, tome su terna por cuarta vez, no sirve, no vale, no estamos de Ahora, acuerdo. ¿quién es el que dirige el Consejo de la Judicatura? Pues es un hombre cercano a Guillermo Lasso, Fausto Murillo, que fue elegido por ellos. Se rechaza esta terna porque va a venir la consulta popular en el mes de febrero, igual con las elecciones seccionales, y en el anexo se dice que se prorrogará en funciones. Entonces, Guillermo Lasso puede terminar tranquilamente su periodo presidencial teniendo un hombre fuerte de su respaldo en el Consejo de la Judicatura. Y con eso, el respaldo de jueces y la función judicial en su totalidad, con cada una de las competencias que tiene el Consejo de la Judicatura. Este es un ejemplo, no podemos analizar todos los sentidos, pero este es un ejemplo de Así lo se que se maneja, pretende hacer con la consulta popular. así se maneja el país, así se reparten las funciones. Entonces, si miramos desde ese sentido, el gobierno gana competencias y habilidades a través de la consulta popular frente a la Asamblea y frente a algunas de las instituciones. Mantiene el poder del Consejo de la Judicatura y la función judicial, pero también el Consejo de Participación Ciudadana. Porque recordemos también que en este año, en el 2022, se cambió la presidencia hacia el señor Hernán Ulloa, que también es hombre cercano a Guillermo Lasso, que es uno de los que maneja. Y en medio de eso hay una cantidad de concursos increíble dentro del Consejo de Participación Ciudadana, entre esas de las máximas entidades, como por ejemplo la Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos, etcétera, Ahí ¿no? está el pastel, Entonces, todas ahí estas está el instituciones se pastel, van, se van ahí a está el repartir. pastel. Sí, exactamente, porque el Consejo de Participación Ciudadana, lo que se ha hecho en este año es igual al gobierno de Moreno y al gobierno de Correa, un botín político en el cual se reparten cada uno de los puestos y de los cargos más sobresalientes con mayor capacidad remunerativa y salarial del Estado. Y ahí se están repartiendo, ¿no? Incluso algunas de las leyes que se aprobaron en la Asamblea tienen un respaldo de apoyo a través de los cargos que se reparten en el Consejo de Pobre, Participación Ciudadana. pobre país, no, pobre país, ¿a dónde vamos a parar? En dónde hemos caído? ¿En dónde hemos caído? Y en el tema, Jaime, de la seguridad, ahí sí, el gobierno pierde el año de largo en el tema de la seguridad, masacres en las cárceles, sicariatos todos los días, narcotráficos, delincuentes de cuello blanco, prófugos de la justicia no asoma por ningún lado, en fin. Si en realidad la criminalidad en Ecuador tiene un sistema estructural que en estos últimos meses del 2022, por no decir en todo el 2022, en realidad lo que ha hecho es mostrar cada uno de sus hilos de conexión con el mismo ejército, con la misma policía, con los jueces, con los fiscales y con el gobierno. Y esta criminalidad estructural, digamos, se ha convertido en un hábito sedimentado en Ecuador, que cada vez que nos ponemos a investigar es como un cascarón, ¿no? Que el trasfondo es todo el mismo Estado el que está comprometido. Recordemos algunos hechos del 2022, como por ejemplo, algunos dicen que es el año de los habeas corpus. Los habeas corpus que De se los, otorgaron es, por ejemplo, al Gordo Luis, eh, algunos de los capos del narcotráfico, también a políticos como Jorge Glass, Capaya, que presentó como 4 mociones para el habeas corpus y algunos otros, ¿no? Incluso me parece que Leandro Norero, etcétera, antes de que lo asesinen. Entonces,
hay una correlación entre política y narcotráfico. Esta narcopolítica viene muy de la mano, incluso con las acciones del gobierno Una, de Guillermo Jaime, Lazo. una correlación entre política, narcotráfico y justicia. Por No nos supuesto, olvidemos las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, ¿no? No nos olvidemos. sí, claro, el embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick me parece, decía que los narcogenerales son los que están dirigiendo en realidad el narcotráfico en el Ecuador. Es decir, que la institucionalidad misma del Estado, entre la jerarquía del ejército y de la policía son los principales que están realizando operaciones alrededor del narcotráfico. Recordemos, por ejemplo, uno de los militares del año 2022 como Don Nasa, que, entre otras cosas, fabricó una empresa especulativa como Big Money para realizar negocios piramidales que se hacían con policías, Y ahí militares estuvieron y el de socios, público. ¿no? Ahí estuvieron de socios, Y policías las y últimas militares. fotografías y videos que se tienen de Don Nasa es en el Ministerio de Defensa, hablando con militares activos del Ecuador, Y le hicieron y desaparecer a Don Nasa. en 48 horas desapareció y apareció Y aquí no ha asesinado pasado Don nada. Nasa. Y aquí no ha pasado nada como muchos casos que se dan en este país. Ahí está el caso Gabela, ¿no? La Eh, justicia, del año ya 2009, 2010 me parece, 10 ¿no? años Sí. ya. Aquí la justicia, Ahora, otro hecho, estimado Jaime, que me pongo a recordar ahora es el de los narcochats, que los denunció el mismo asambleísta Fernando Villavicencio, periodista también, de Diego Ordóñez, hablando con el abogado de Leandro Norero. Entonces, esta relación muy grande que existe todavía entre los mensajes y las decisiones fundamentales que se toman. Ahora, saliendo incluso al ámbito político, estas relaciones de llamadas son muy cotidianas. Recordemos, por ejemplo, este par de llamadas que se realizan entre Guillermo Lazo y Rafael Correa, cuando se iba a presentar a través de la comisión del Parlamento sobre los sucesos negativos de Coca-Cola Sinclair. Y estas llamadas sirvieron para no aceptar el informe negativo dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, entre Rafael Correa y Guillermo Lazo se pusieron de acuerdo para no aceptar el informe en el Pleno de la Asamblea Nacional, porque todo el mundo tiene rabo de paja allí. Rafael Correa por los sobreprecios en su gobierno. Moreno por los INA Papers. Recordemos que ahí están 18 millones de dólares que se recibieron, entre comillas, de comisión, de coima, en la época del gobierno de Lenin Moreno. Y ahora, en el gobierno de Lazo, mucha gente implicada, entre ellos la consultora Vera, que es propietario, el padre de Javier Vera Grunauer, que era ministro de Energía del gobierno de Lazo, y me parece que no duró ni 2 meses, 3 meses, que fue removido precisamente por otros vínculos de corrupción en Petroecuador. Jaime, y las denuncias de corrupción en este gobierno que se hicieron públicas meses atrás, caso Aduanas, donde denunciaban el funcionamiento de un famoso trío, caso Ministerios, venta de cargos millonarios a precios millonarios, en fin, todo ha quedado bien tapadito, bien tapiñado, y la famosa comisión anticorrupción que nombró el gobierno, ¿a qué se dedica? A tapar las En realidad no denuncias. sabemos a qué se dedica. Recordemos igualmente que salió el decreto 95 del presidente Guillermo Lazo, en donde se permitía rifar parte del petróleo ecuatoriano. Después, igualmente, con la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, que se permitía privatizar algunos de los campos petroleros. Y sospechosamente se le ocurrió a Guillermo Lazo en el año 2022 decir que han descubierto petróleo en la Amazonía. Se viene explotando desde los años 70 ya, pero ellos decían que han descubierto un nuevo campo que ya se había ofrecido en el año 2018 en las rondas petroleras, en Sucumbíos, ¿no? Eso era una de las argucias que salió al aire de Guillermo Lazo. Pero lo que se estaba haciendo es rifando los campos petroleros para el sector privado, para conocidos, para amigos. Y esto es lo que en la época del levantamiento indígena de junio de 2000, levantamiento indígena popular, junio de 2022, se suspendió el decreto 95. Fue por lo menos una de las cosas
que se trató de limitar la privatización del petróleo en medio de la peor negligencia de producción y extracción petrolera que ha tenido el Ecuador. En fin, hay mucha tela por cortar, Jaime, mucha tela, pero no quiero pasar por alto el tema de la salud, en donde también el gobierno nos está debiendo y mucho. Ayer dio pena escucharle al propio presidente y al ministro de Salud reconocer que son incapaces de hacer un control de la entrega de medicamentos en hospitales. Imagínense, incapaces de controlar la entrega de medicamentos. Por eso es Escu que los Escucharle al delincuentes de ministro cuello de blanco Salud, se reparten todo lo que pueden. escucharle a un ministro de Salud decir que en pleno, bueno, ahora ya el año 2023, el Ministerio de Salud recoge a mano los datos de los fármacos y los diferentes productos que tienen los hospitales del IES y los hospitales públicos y que no pueden tener un control de cómo se entregan los fármacos a Increíble, nivel nacional, increíble. es Es completamente increíble, la peor intolerable. muestra de negligencia Una, que asoma. O bien, le digo yo, estimado Jaime, no existe ninguna política pública, porque el actual ministro está después de la ministra Garzón, ya un poco más de un año, me parece. No han podido hacer una política, ni siquiera abrir una página de Excel, estimado Jaime, o sea, porque dicen a mano, o sea, no dicen en computadora, no dicen, no pueden abrir ni una página a de mano. Excel en el Hasta, Ministerio de Salud. hasta en la tienda de la esquina llevan sus ventas en computadora. Hasta en la tienda de la esquina. Y mucho mejor, porque además son los que pagan más puntuales sus deudas y créditos a las cooperativas y a los bancos. Sin embargo, el Ministerio de Salud se ha revelado cómo hay una fuga increíble de millones de dólares a través de contratistas y sobreprecios y compras internas, sobre todo en los hospitales de la costa y Contratos fantasmas, particularmente del Jaime, Guayas. contratos fantasmas entre argollas, entre mafias organizadas. Se llevan los millones de dólares destinados a la salud de los ecuatorianos. Y vea usted el pueblo cómo se muere en las puertas de los hospitales. Vea cómo claman una pastilla, una atención médica, una operación sencilla. Esperan meses y meses y meses y esa salud no llega. Y si vemos, estimado Jaime, no ha habido cambio ninguno entre la época de la pandemia, que estuvo el gobierno, los primeros años de la pandemia, que estuvo el gobierno de Moreno frente al de Guillermo Lazo. O sea, sigue el mismo patrón de dirigencia, de dirección dentro del Ministerio de Salud y de los hospitales públicos. No ha habido cambio alguno. Ahora dice el presidente Lazo, el señor presidente Guillermo Lazo, que él va a visitar los hospitales personalmente y sin avisar, en vista de que su amigo, su pana, el vicepresidente ha sido incapaz de cumplir con esta tarea. Los 3 primeros meses del gobierno de Guillermo Lazo, el vicepresidente de la República se dedicó a visitar a los hospitales y lo que se encontró era lo mismo que se está diciendo ahora: falta de repartición de fármacos, falta de personal médico, falta de camas UCI, no existía ni siquiera sistema para entregar citas, etc. Terrible, terrible. Bueno, sociólogo, para concluir, gracias nuevamente por atender esta invitación, esta entrevista. El tema del legislativo, eso sí que ya es innombrable. El legislativo con su presidente, el conspirador que le dicen, el conspirador con sueldo, no. Ese tema de la legislatura sí, yo creo que ni merece atención ya. Ahora, en la Asamblea Nacional, en algunas cosas tendrá salida si es que la consulta popular la gana Guillermo Lazo. Sin embargo, la Asamblea Nacional está altamente fragmentada y fraccionada. Recordemos que esta es la segunda presidencia de la Asamblea Nacional con Saquicela, mientras Guadalupe Llori fue removida también de su cargo por votación de mayoría. Mayoritaria. Además, y ninguno de los dos presidentes en realidad han sido de lo más pulcros. Guadalupe Llori incluso les apagó la luz y parece que también les apagó la creatividad en varias de las ideas de la legislatura, porque apenas se han aprobado una treintena de leyes, de reformas
y algunas de ellas incluso que más hacían daño a las leyes anteriores que bien. Por ejemplo, había una ley que reformó casi 79 cuerpos legales, que tuvo que ahora que ser sometida nuevamente al CAL, porque no sabían la cantidad de cuerpos legales que se estuvieron modificando. Ahora, con Saquicela lo que se ha intentado hacer es conservar el reparto de los cargos dentro Títere, de la Jaime. Asamblea Nacional. Don Saki sí es de lo último, convertido en un títere de los poderes políticos que hacen y deshacen en la Asamblea Nacional a su antojo, un títere de esos políticos. Y hemos terminado con varias mayorías móviles, ¿no? O sea, entre una de las primeras había una alianza entre el correísmo, los socialcristianos y el asismo. Pasamos de esa alianza a tener a finales de año del 2022 una alianza entre el socialcristianismo y el correísmo que estaba enfrentando a Lazo. Y en algunas de esas situaciones se ponen de acuerdo para votación de determinadas leyes. Entonces, la Asamblea Nacional va a continuar así en el año 2023, como sabemos. Una vergüenza completa la Asamblea Nacional, una vergüenza, un circo de pueblo de mala calidad. Gracias al sociólogo Jaime Chuchuca por sus puntos de vista sobre el tema de la política nacional. Jaime, la próxima, las elecciones seccionales. Claro que sí, estamos a las puertas ya. En los primeros días de febrero serán las elecciones. Muchas gracias por la invitación, estimado Jaime. Desde siempre y hasta siempre.